Buenos días, Gemma, cuando quieras. Hola, buenos días. Buenos días a todos los asistentes. Me alegro de que estemos aquí otra vez. Bueno, para compartir un poquito, hemos pensado que era bueno vernos en una reunión un poquito cortita. Normalmente solemos hacer talleres un poquito más largos. Hemos pensado que una horita podía ser muy buena para informaros de lo siguiente, a ver, estamos, bueno, pues trabajando a marcha forzada, se está recibiendo muchísima documentación y analizándola, estamos viendo que se suelen repetir muchas incidencias, muchas veces son las mismas. Entonces, habíamos decidido que quizá era bastante oportuno el comentároslas, bueno, pues para intentar, como sabéis, nuestro objetivo, al igual que el vuestro, es que el expediente llegue lo más limpio posible, que podamos pagar lo antes posible. Entonces, Moves 3, esta edición, sabéis que tiene pues un gran volumen, mucho más que los anteriores. También el origen de los fondos es diferente, el mecanismo de recuperación y resiliencia, que lo vamos a ver ahora a continuación, vamos a ver un poquito sobre la nueva documentación, los nuevos requisitos que exige el origen de los fondos, porque al final digamos que la fuente de financiación es la que marca las pautas y las reglas del juego y tenemos que estar vigilantes ante eso, ¿vale? Entonces, bueno, quería un poco contaros, bueno, pues por qué hemos decidido esto. Igualmente, vamos a partir pues, del mes que viene, si se estima conveniente por todos el tener talleres pues más periódicos como hemos tenido en otras ocasiones, oye, pues nosotros siempre estamos dispuestos, que me alegro mucho de que también estén, bueno, pues las asociaciones representativas del sector, con las que también pues estamos bastante habituados a trabajar y son muy colaboradores, siempre han estado pues facilitando mucho toda la información, el acceso y detectando pues también, bueno, pues puntos y aspectos de mejora, con lo cual, bueno, pues también nos parece interesante todo esto. Por supuesto, agradeceros a todos la asistencia, el esfuerzo por conectaros. Deciros, aunque mis compañeros creo que ya lo han avisado a través de la plataforma, en principio se está grabando la sesión. Si no hay ningún problema técnico, pues se colgará, se publicará y así también quien no haya podido conectarse por otros compromisos podrá tener acceso. Por otro lado, cualquier pregunta, consulta de interés general para todos, vamos a intentar ir muy al grano porque ya os digo que es un poquito más corto de los habituales este encuentro. Si son preguntas de interés general para todos, pues las intentamos hacer, también si nos da tiempo. Y si no, vamos a actuar como siempre, las anotamos o si no las sé, porque hagáis alguna pregunta que yo no la conozca, la apunto, pregunto a los compañeros que la sepan y cuando os enviemos el enlace, os enviamos también a todo el mundo, os enviamos esa respuesta, ¿vale? O sea que por ese particular no hay total transparencia y no hay ninguna duda. Y ahora, entrando ya un poquito en materia, bueno, voy a intentar compartir para no perder tiempo, para ir, como os digo, bueno, voy a intentar hacer un experimento, a ver si me sale. A ver, vale. ¿Se ve la presentación? Sí, yo creo que sí, ¿no? Vale. Bueno, vamos a ver. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, o el objeto que pretendíamos trasladaros es lo siguiente. Hace unos días, hace unas semanas, 10 días, como mucho creo, os hicimos llegar una nota informativa sobre los aspectos o incidencias más frecuentes que nos estamos encontrando, como os he comentado anteriormente, en toda la documentación de justificación de MOVES 3. Nos centramos en MOVES 3. Vale, esa nota informativa está colgada en la web. Tenía muchos enlaces a documentos guía, a documentos modelo, a explicaciones, a orientaciones. Y precisamente eso es lo que a mí me gustaría que veamos hoy, en esta hora, ¿vale? ¿Por qué? Porque entiendo que es de mucho interés que lo conozcamos todos. Esa nota se envió tanto a las entidades adheridas
como también a los beneficiarios. Me consta que hubo algunos beneficiarios, algunos clientes que estuvieron preguntando que por qué se les enviaba eso a ellos. Pues se les envió por una simple razón, para que conozcan que si desde el concesionario como entidad o desde la entidad adherida o concesionario o instalador, si desde la entidad adherida se les requiere un documento o que firmen un documento como los que, por ejemplo, luego vamos a ver de documento de ausencia de conflicto de interés o de cesión de datos, que sepan por qué es, ¿vale? Porque ellos también tienen que colaborar en ciertos documentos, aunque el grueso de la justificación en tema de factura, justificantes de pago, documentación técnica, recae del lado de las entidades adheridas. El propio cliente y beneficiario y el máximo interesado, bueno, tiene que conocer que con este cambio de fondos, con estos nuevos fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se exigen una nueva, digamos, unos nuevos requisitos. Hay un tema de un plan antifraude, hay una serie de documentación que me gustaría explicaros ahora un poquito más adelante, bueno, para que entendamos todos el por qué está eso ahí, qué documento tengo que aportar, porque desde aquí lo que hemos intentado también es hacer modelos orientativos para que no tengamos que inventar nada y lo tenga fácil, accesible y digamos que pueda cumplir con el requisito rápidamente, ¿vale? Entonces, bueno, por esa razón se les envió también a los beneficiarios para que fueran conscientes de que tienen también un poco que, bueno, si desconozco el proceso, pues tampoco sé muy bien cómo responder, ¿no? Para que no hubiera ningún tipo de problema. Entonces, bueno, básicamente, como claves iniciales, toda la documentación la presenta la empresa adherida. Además, también hemos recibido algunas, bueno, normalmente son las mismas, siempre que nos hacen este tipo de quejas o este tipo de pataletas, ¿no? Vamos a ver. Las empresas adheridas, o sea, si eres una empresa adherida, debes de conocer la normativa. Como empresa adherida tienes una serie de obligaciones. Eso está publicado. Es el resuelve cuarto de la base reguladora de la resolución. Eso está en la web. Si queréis, cuando mandemos la presentación, os lo vuelvo a recordar y os hago el enlace a la normativa y al artículo en particular. Tenemos que tener mucho cuidado porque es así. Os lo digo, vamos, no quiero que suene, no me gusta ni el tono ni el mensaje, pero me he visto un poco en la obligación a darlo, ¿no? Porque realmente, si no quieres actuar como empresa adherida, simplemente pues, no optes por esa opción, no te adhieras al programa y ya está. Entonces, bueno, pues los clientes tuyos no van a poder tener acceso a estas ayudas. Si te adhieres como empresa adherida, pues ahí están esas reglas que hay que cumplir, ¿no? O sea, si desde, no sé, es opcional, nadie le obliga, ¿no? Entonces, disculpadme que tenga que dar el mensaje, pero me he visto un poco en la obligación de hacerlo, ¿no? Y pasando ya por esto, ¿no? Bueno, pues como decía, toda la documentación la presenta la empresa adherida. La nota se ha puesto en conocimiento de los beneficiarios para que también contribuyan al aporte de documentación. Si se conoce el por qué se pide, pues entiendo que es mucho más fácil y más amable pues el contribuir y el facilitarlo, ¿no? Y ya más allá de esto, bueno, pues directamente, si os parece, entramos en la nota y vamos viendo paso a paso porque creo que es lo que más nos interesa a todos. Ver, a ver si esto funciona, que creo que sí. Vale, la nota la tenemos colgada en la web, además de que os la hemos enviado a todos. En cualquier caso, en la documentación que os enviemos después del taller, podemos recordarlo, bueno, ya lo vemos, ¿no? Vale, vamos a empezar por las claves. O sea, bueno, en principio, permitidme, disculpadme que no os quiero marear, pero permitidme, este va a ser un poquito el índice, ¿vale? Vamos a ver, temas o las principales incidencias, ¿a qué responden? Tema facturación. En factura se encuentran muchísimos problemas, entonces vamos a intentar identificar las claves para que puedan venir correctamente. En los justificantes de pago también os quiero dar, o sea, yo cuando, por ejemplo, en una época que estuve mirando justificantes de pago, me explicaron mis compañeros qué es lo que tenía que mirar y es lo que os quiero trasladar. O sea, los 5 datos que tienen que venir. Y sabiendo eso, seguro que van a venir bien, ¿vale? Pero primero me tienen que explicar qué es lo que tiene que contener ese documento. Luego también el contrato de financiación. En los casos que cada vez son más habituales, tema de contrato de financiación, qué documentos no pueden faltar, ¿vale?
Luego, la cuenta justificativa, bueno, pues claves generales para rellenarla correctamente. Y luego también dos temas muy importantes que tienen que venir. Siempre la cuenta donde se tiene que ingresar el incentivo al final, cuando lo vayamos cuando lo vayamos a abonar, esa cuenta tiene que estar dada de alta en giro, ¿vale? Tenemos una guía de cómo se dan las cuentas bancarias de alta en giro. Esto es una novedad, bueno, lleva ya tiempo, no sé si lleva quizás un año, un par de años, no recuerdo, lleva ya tiempo, pero si la cuenta no está dada de alta en giro, no se va a poder abonar la ayuda, con lo cual, bueno, pues eso también lo recordamos. Y luego en la actuación número 2, en la de los puntos de recarga, siempre en la cuenta hay que incluir el emplazamiento en coordenadas. Esto después lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento y os voy a enseñar dónde están las guías que tenemos muy claritas, porque lo que estamos también intentando, como os decía, el MOVES 3, bueno, pues son casi 70 millones, los MOVES 1 y 2 pues nos llegaban a 23 millones o así entre los dos. Imaginaos, ¿no? El volumen, ¿no? Pero además hay otros 9 programas, bueno, otros 7, porque son 10 en total, otros 7 programas en gestión en lo alto de la mesa con expedientes. Son más de 86.000 expedientes que ahora mismo están vivos en lo alto de la mesa. MOVES supone un 15% de esa cantidad. Entonces, con ese volumen, pues intentamos en web tener toda la documentación accesible y fácil, ¿vale? Y con modelos orientativos para que, bueno, pues intentar en la medida de lo posible facilitar la tramitación. También es cierto que cada vez se complica más. Por ejemplo, con estos nuevos fondos, pues tiene unas exigencias bastante mayores. Ahora lo vamos a ver un poquito, ¿no? Entonces, como os decía, el emplazamiento, las coordenadas en la actuación 2, que tenemos una guía también de cómo se tienen que meter esas coordenadas, o sea, unos tips, digamos, bueno, pues unos avisos, unas recomendaciones de cómo hacerlo adecuadamente. Y luego documentación específica en cada una de las actuaciones, tanto en vehículos como en los puntos de recarga, que están dando problemas. Nos estamos encontrando en la documentación acreditativa del vehículo achatarrado, que suele venir con problemas, o también en las actuaciones de los puntos de recarga en general, en todo lo que son las licencias, las actas de puesta en marcha, suelen venir también con bastantes incidencias. Entonces, es lo que intentamos un poquito que se sepa. Y luego, por último, que es lo que creo que casi que lo más importante, porque es una novedad respecto a otras ediciones, son los documentos derivados del mecanismo de recuperación y resiliencia. Hay unos documentos que al principio suenan raros, ¿no? Documentos de ausencia de conflicto de interés o documento de existencia de conflicto de interés. Hay que aportar siempre uno de los dos. Evidentemente nunca los dos, porque los dos son contradictorios, o hay ausencia de conflicto o sí existe un conflicto. Ahora lo vamos a ver qué es eso, ¿no? Y eso tiene que, estos documentos del MRR, el punto 6, esto en la nota viene explicado, pero os lo digo, esos documentos tienen que venir firmados por el beneficiario, ¿vale? Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero digamos que son 3 documentos como novedosos, adicionales, ¿vale? Que esto no tiene nada que ver porque lo de antes, pues básicamente es un poco continuar la línea que viene un poco en general del otro origen de fondos, ¿no? Estos sí son novedosos. El documento de los conflictos de intereses, de ausencia o de existencia, uno de los dos. El documento de cesión de datos y el documento de compromiso de ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Son requisitos, ya como digo, de quien pone el dinero, entonces pues tenemos que vigilar porque eso esté y porque estén firmados, como digo, esos en particular por el beneficiario y identificado el número de expediente. Son detallitos, pero que a veces, como os digo, faltan y tenemos que volver a comunicarlo con lo que ya sabemos todos de lo que esto retrasa, ¿vale? Y luego, pues una serie de detallitos a vigilar que, bueno, que aunque parezcan tonterías, bueno, pues lo decimos porque nos encontramos que a veces esto también paraliza, ¿no? Por ejemplo, pues documentos que vienen firmados digitalmente, hay que aportar los originales siempre porque tenemos que verificar la autenticidad del documento. Entonces, si es una copia,
evidentemente, pues al darle a la firma no podemos verificarlo. Entonces, eso también paralizaría. O también, fijaros qué cosa más simple, ¿no? El permiso de circulación y la ficha técnica, que vengan escaneados completos, ¿vale? Porque a veces solamente viene una parte, no viene el documento completo. Entonces, necesitamos el documento completo. Como os digo, es por delante y por detrás, o sea, todo. Como os digo, parecen detalles un poquito banales, pero nos los estamos encontrando y además no en un caso ni en dos, en muchos. ¿Y eso qué hace? Pues genera oficio de su sanación y el consiguiente retraso, porque ahora cuando eso vuelva, pues vuelve a la cola, en fin, con el día a día que todos tenemos, ¿no? Entonces, por eso creíamos oportuno el poner el foco en este tipo de cositas, pues para que todos lo sepamos, ¿no? Y bueno, no he terminado. Vamos a la nota, ¿vale? Vamos a ver cómo salgo yo de aquí. A ver. Se ve ya la nota, perfecto. Vale, entonces, como os decía, empezamos las facturas, ¿no? Bueno, vamos a empezar la actuación 1, aunque vamos, estos primeros pasos de facturas, justificantes de pago, todo esto es común tanto a la 1 como a la 2, ¿no? Entonces, bueno, antes de seguir, me acompaña un compañero súper experto de facturas, justificantes, porque yo no, o sea, me siento más confortable si me acompaña alguien experto, ¿vale? Entonces, bueno, en principio, las facturas, a ver, todos los documentos, todos los descuentos que se apliquen tienen que indicarse en la base imponible antes de aplicar el IVA correspondiente, ¿vale? Y obligatoriamente en el MOVES 3, al menos los 1.000 euros de descuento en las categorías de turismo y furgonetas, ¿vale? Esto no ha cambiado respecto a lo que siempre hemos dicho. Algo súper importante, que esto ya debería de estar siempre, o sea, hay una cosa muy clara y es que tenemos que tener una pista de auditoría. Cuando aquí llegue nosotros, bueno, pues el cliente adquiere el vehículo o monta el punto de recarga, la empresa proveedora adherida, o bien el concesionario o bien el instalador, se lo provee, le prepara toda la documentación, la aporta, nosotros lo miramos, fenomenal. Pero dentro de X año, tiempo, no lo sé, va a venir un certificador del origen de los fondos a comprobar que todo está correcto. Entonces, lo que va a mirar es que haya una pista de auditoría, o sea, que desde que el vehículo, efectivamente la factura corresponde a ese vehículo y que los justificantes de pago están pagando ese objeto de la ayuda, o sea, ese objeto que es el objeto de la ayuda, ¿vale? Entonces, esa factura tiene que identificar de cierta forma la matrícula, el número de bastidor, algo que a mí me haga saber que efectivamente esa factura corresponde a ese vehículo o esa factura corresponde a, bueno, pues al punto de recarga, ¿vale? Al objeto que se está apoyando, en el que se está invirtiendo un dinero público, ¿vale? Entonces, siempre tiene que indicarse la matrícula, el número de bastidor del vehículo, excepto en las de anticipo, bueno, pues porque en ese momento aún no se conocen los datos, pero de alguna manera tiene que estar vinculada a la factura final, ¿vale? De manera que tengamos esa pista de auditoría, que no se nos quede ningún documento por ahí sin enlazar. Si el beneficiario entrega un vehículo usado, pues tiene que reflejarse en la factura como una forma de pago, no como un descuento, ¿vale? Indicando el importe. Esto tampoco ha cambiado respecto a los criterios que siempre se han adoptado, ¿vale? Ya, claro, vamos a intentar también ir un poquito a lo grosso, a lo que digamos, a los casos básicos, a los casos más repetitivos. Luego, evidentemente, aquí hay una casuística impresionante, pero vamos a intentar eso, como os digo, a lo más recurrente, ¿no? Luego, cuando se trata de una factura rectificativa, tiene siempre que indicarse la factura a la que rectifica, todos los motivos por los que se está rectificando y eso sí, tiene que tener un número de serie distinto a la factura que rectifica, ¿vale? No es posible realizar una factura rectificativa de una rectificativa, ¿vale? Ojo con eso, ¿vale? En cuanto a facturas, creo que sí, si os parece, bueno, mi compañero puede enseñar algunos ejemplos, pero voy a poner, empiezo por el primero. Vale. Vale.
tenemos este caso. Bueno, buenos días. Es simplemente para que veáis lo que Gemma acaba de explicar. Esto sería un ejemplo básico de una factura correcta en la que vemos que se descuenta un descuento de promoción de 500 euros y el descuento del programa Moves 3 de los 1.000 euros. Se descuentan, como veis, dentro de los conceptos facturados antes de la base imponible. Después quedaría una base que en este caso serían 25.745 euros y ya a eso definitivo se le aplica el IVA y el total de factura, una factura simple sin más. Eso sería la factura correcta. Después, ¿cómo no lo encontramos a veces? Pues eh, vemos que el descuento, como es el ejemplo este, del programa Moves3 o cualquier otro descuento, se realiza, como veis en este caso, después de calcular el IVA, la base imponible y el total factura. En este caso sería incorrecto. Esto no es la manera de descontar un descuento en una factura. Y esto nos lo encontramos, la verdad, que bastante a menudo. ¿De acuerdo? Eso por un lado, y después lo que ha comentado de si se entrega un vehículo usado, pues bueno, en este caso no se podría descontar ese vehículo usado en la base imponible, sino que la factura sería, digamos, como la primera que hemos visto, y después abajo, o bueno, en cualquier parte del documento, se ha de indicar que como forma del pago se entrega un vehículo de matrícula tal valorado en 10.000 euros. La factura no cambia, el total de factura, el IVA, el importe del IVA de la base imponible no va a cambiar. El vehículo cuesta, pues en este caso, 31.151 euros. Lo único que el cliente pues pagará, a ver, vamos a suponer, de una transferencia, los 21.151 y otros 10.000 pues se valoran en la entrega del vehículo. Aparte de esto, aprovecho para indicar que además de reflejarlo en la factura, se ha de aportar el contrato o la factura que haga el cliente al punto de venta o concesionario, donde se indique que ese vehículo, bueno, lo entrega como parte del vehículo usado, como parte de la compra del vehículo adquirido y demás, para tener una referencia de que realmente existe un contrato de compraventa o factura. ¿De acuerdo? Y por último, también quería explicar los casos en los que hay gastos que no soportan, que no tienen IVA. Por ejemplo, los gastos de matriculación. Normalmente, bueno, a lo mejor lo hacen una gestoría y esta gestoría le pasa el gasto al punto de venta o al concesionario y este se lo repercute al beneficiario. Como ese gasto ya tiene un IVA porque lo ha facturado a la gestoría, no se puede incluir esos gastos dentro de la base imponible porque si no estaríamos duplicando el IVA. ¿Cómo habría que hacerlo? Bueno, pues como vemos aquí el ejemplo, sería hasta la base imponible hay 25.745 euros, se le calcula el IVA a eso y después, aparte, en este caso son 500 euros ya total, lo que se le sumaría a la factura, que daría la factura definitiva en 31.651. Vale, gracias, Miguel. Entonces, vamos, yo voy a recapitular. Entonces, todo lo que sean descuentos y descuento de MOVE antes de IVA en base imponible. Si hay gastos de matriculación y demás que llevan su propio IVA aparte, eso va después de IVA. Y cuando se entrega un vehículo como una forma de pago, esto va independiente como en un apunte fuera de factura, porque es una forma de pago. La factura son 30.000 o 31.000 euros. Si yo entrego un vehículo valorado en 10.000, al final la factura sigue siendo 30.000. Lo que me va a afectar es que en mis justificantes de pago tengo que aportar los justificantes bancarios por 21.000 más esos 10.000 que están valorados mi vehículo. Lo que tengo que aportar es el contrato de haberlo entregado o la factura, en fin, el documento ya entre el punto de venta y el dueño del vehículo de haber entregado ese vehículo a cuenta. Claro, porque nosotros tendremos finalmente una transferencia de 21.000 euros, pero nos faltarían 10.000 euros que no sabemos dónde están. Entonces, por eso necesitamos que venga en la factura como forma de pago, para cerrar el círculo de factura y justificantes. Vale. Bueno,
Entonces, estos son como las incidencias más frecuentes en facturas que, como decimos, si lo conocemos, pues lo vamos a poner en su sitio adecuado, ¿no? Ahora, en cuanto a los justificantes de pago, esto también da muchísimos problemas. Y esto es lo que yo, bueno, en la nota, bueno, pues se dice que tiene que aportar, el documento justificante de pago tiene que contener, o sea, digamos, a grosso modo, ¿no? El normal, el más habitual, siempre tiene que contener 5 datos. Esto es lo que me explicaron a mí en su día, ¿no? Que es la persona o entidad que está pagando, ¿vale? La persona que recibe el pago, la fecha del pago, el valor y por último el concepto. Volvemos a la pista de auditoría. O sea, yo en ese documento de pago tiene que quedarse enlazado con la factura o con el beneficiario. Lo más básico es con la factura, ¿vale? Porque la factura a su vez está enlazada con el vehículo, ¿vale? Pero tiene que quedar esa pista de auditoría. Se tiene que saber perfectamente qué es lo que está pagando ese documento. Entonces, esos son los 5 datos. Ahí ya nos encontramos un montón de variantes y aparte, o sea, variantes por 2 razones. Variantes por quién paga, quién no paga, no sé qué, y luego además por las maneras actualmente que cada vez están cambiando. Pues ahora hay un Bizum, hay una serie de formas de pago totalmente, bueno, pues mucho más amplio, un abanico mucho más amplio que antes, que era el pago por ventanilla, la transferencia bancaria y deja de contar. Y ahora tenemos muchísimas más variantes. Todo eso lo tenemos incluido. Bueno, ahora cuento lo de la Logalty. Ahora, todo eso hemos hecho, digamos, una pequeña guía que lo contempla y ahora la vamos a ver y vais a ver dónde está y dónde está accesible. Pero os digo, por ejemplo, la persona o entidad es un dato básico. La persona que está pagando es quien paga, tiene que ser siempre el beneficiario de la ayuda, porque como beneficiario tiene la obligación de abonar el 100% de su factura. ¿Qué pasa? Ahí podemos encontrarnos que está pagando el marido en nombre de la mujer o que está pagando una financiera porque se ha hecho un contrato de financiación y está pagando la financiera en nombre del beneficiario. Siempre tiene que haber un documento en el que se enlace que si es un tercero el que está abonando, lo está abonando en nombre del que lo tiene que abonar, ¿vale? Luego, la entidad que percibe el pago, evidentemente el punto de venta, por ejemplo, o el instalador la empresa que ha ejecutado el proyecto. La fecha del pago, la fecha valor. También esto, por ejemplo, cuando son transferencias bancarias, pues nos aparece la orden de transferencia. Tiene que ser la fecha valor, que es la fecha de salida efectiva de los fondos del destinatario de la ayuda al concesionario o al instalador, ¿vale? El concepto, como hemos dicho, que se tiene que identificar perfectamente para que veamos esa pista de auditoría, para que se vea claramente qué se está pagando con ese justificante, ¿vale? Y luego, esto para mí es novedoso, ¿no? Por ejemplo, como os digo, el tema de si se ha firmado un contrato a través de Logalty, pues bueno, el certificado acreditativo de esa firma, ¿vale? Esto básico. Y ahora, como os digo, enlazamos y os enseño todo esto. Ya os digo, os lo enviamos, cuando terminemos el taller se volverá a mandar, ¿eh? Porque creo que es un documento, vamos, yo creo que tiene mucho valor. Lo han hecho otros compañeros, pero creo que está muy claro y que nos puede facilitar mucho y nos puede ahorrar muchísimas idas y venidas de expedientes. Por ejemplo, si se paga por transferencia, incluidos los pagos por Bizum, documentación de justificación del pago, el ordenante, el destinatario, el concepto, el importe y la fecha, los 5 datos que hemos dicho. Eso no puede fallar nunca. Y ahora, casuística, pues un montón. Por ejemplo, el ordenante. No figura el ordenante. Pues entonces, ¿cómo? Porque, a ver, estos son los 5 datos que tienen que estar, ¿vale? Y ahora, si no están, esto se va a comunicar y se va a hacer el oficio de subsanación para que se rectifique. Y ahora, aquí lo que se me está diciendo es qué es lo que yo tengo que aportar si yo recibo un oficio de subsanación en el que me dice que, por ejemplo, no aparece el nombre completo de la persona o la entidad beneficiaria. Vale, pues entonces, si no figura,
pues me tienen que aportar la orden de transferencia o el detalle del movimiento en cuenta donde se recoja quién ha realizado el pago. O, como decíamos, ¿no? Si el ordenante no es el beneficiario, por ejemplo, paga el marido en nombre de la mujer, bueno, pues una declaración en la que del beneficiario diciendo que pues tal persona ha pagado en su nombre, ¿no? En fin, aquí veis, la casuística, como os digo, es muy grande. Aquí están los casos más habituales recogidos, de manera que si falta algún dato, lo vamos a comunicar. Y en esta guía tenemos cómo se debe de responder. Adicionalmente, creo que en los documentos que mandamos de identificación de incidencias, en los documentos de los oficios de subsanación, también suele haber bastantes orientaciones diciendo qué es lo que hay que aportarse. Pero como os digo, esto está aquí accesible para todo el mundo, ¿no? Está la transferencia, por ejemplo, incluida Visum, como os digo. Fijaos, ya os digo, si se paga con tarjeta de débito, los justificantes de los TPV, los datos que tienen que venir, ¿vale? En este caso, por ejemplo, veis que falta el concepto. Vale, sí, me dice mi compañero, claro, en el oficio de subsanación, cuando vemos que falta algo y se envía el oficio de subsanación, ahí viene explicado todo, viene cuál ha sido el problema y cómo lo tengo que arreglar. A veces simplemente se habilitan las pantallas en la plataforma para rellenar el dato que falte y otras veces, además de eso, hay que aportar un documento. Se habilita para que se aporte ese documento. Pero leeros el oficio porque ahí viene siempre explicado. Y aparte ya os digo, está la guía, esta guía en particular de los justificantes de pago. Cuando el pago se hace a través de TPV. O, por ejemplo, cuando se hace a través de una tarjeta de crédito. ¿Vale? Está. Y ya os digo, los datos que tienen que venir. Y luego, si no figura uno, pues cómo lo tengo que arreglar, ¿vale? Si se hace un pago por ventanilla, se recogen las formas de pago más habituales. Si son pagos en metálico, ¿vale? Si el pago es mediante un pagaré o un cheque. Si es una financiera, ¿vale? Aquí está todo también bastante explicado. ¿Vale? Vamos, yo creo que el documento es muy completo y no da lugar a dudas. Si a mí me han pagado mediante, pues, pagaré o cheque, tengo una parte pagada así, oye, pues me vengo aquí y veo cuáles son los datos que tengo que aportar y se aportan, ¿vale? Con esto me voy a ahorrar vueltas y vueltas, ¿no? De expediente, ¿no? Entonces, bueno, no sé, voy un poquito rápida porque me gustaría, a ver, ¿dónde está esto? Vale, perdonadme. Aquí, ¿no? ¿Dónde estoy? Bueno, la vuelvo a abrir. Perdona, me he ido yo un poco. Los justificantes de pago, ¿vale? Estábamos aquí, ¿no? Que había abierto aquí el enlace a la guía de los medios de pago. Me gustaría que viéramos una visión global de todo. Luego, como os digo, si estimáis que hagamos un taller específico de facturación, oye, pues lo organizamos y se hace, que no hay ningún problema. Cuando hay un contrato de financiación también, bueno, que son también casos muy habituales. Aquí, bueno, los datos, pues siempre tendrá que coincidir el precio de compra-venta, el desembolso inicial y el capital inicial de préstamo. Y eso tiene que coincidir con la factura de compra-venta aportada. Y si no es así, se tiene que explicar, porque a lo mejor, pues, ha financiado, además del vehículo, pues ha financiado, yo qué sé, otra cosa. Entonces, me descuadran los datos. Bueno, pues habrá que haber un documento en el que se explique esa diferencia. Como digo, lo mismo de siempre, la pista de auditoría, que me quede muy claro si no cuadra, cuál es la razón, ¿vale? Y luego lo que sí es muy importante es, bueno, que tiene que estar evidentemente firmado por ambas partes, por el beneficiario final y por la entidad financiera, y siempre tiene que haber un documento emitido por la entidad financiera, este documento nunca puede faltar, ¿vale? Y tiene que contener estos datos, ¿vale? Y son el número de contrato, quién es la persona o entidad beneficiaria de la actuación incentivada, o sea, el beneficiario de la ayuda,
la factura financiada, el importe total financiado, la referencia de la transferencia, la entidad financiera que está realizando esa transferencia y la titularidad de la cuenta bancaria de abono. Esto no puede faltar, porque digamos, el documento que nos enlaza, digamos que es un poco pues el documento ese en el que, digamos que la financiera está pagando en nombre del beneficiario. Entonces, digamos que este documento es el que nos está enlazando el contrato de financiación por un lado y digamos que la ayuda, ¿no? La resolución de la ayuda por otro, ¿no? Con esas obligaciones. Todo esto viene porque en la Ley General de Subvenciones se dice que el que recibe una ayuda tiene la obligación de pagar el 100% de sus facturas. Entonces, para cumplir eso, o bien somos muy estrictos, muy encorsetados y solamente se permite que haya el 100% del pago que lo haga esa persona en su nombre, o bien hay, como veis, una casuística muy grande, que además es lo más habitual, que no sea él el que directamente paga, sino que sea a través de una financiera, que pueda pague otra persona en su lugar, ¿vale? Bueno, pues se acepta sin problema con, digamos, estos documentos que lo enlazan, ¿vale? Bueno, luego, no sé, casuísticas, ¿no? Por ejemplo, esta yo también particularmente la desconozco, ¿no? El netting, cuando son modalidades de pago internas entre el concesionario y la financiera, pues siempre tiene que haber un certificado firmado por ambos en el que se especifique la modalidad, el importe, ¿vale? Y bueno, Sí, bueno, cada vez estamos viendo más esta modalidad y entonces, bueno, lo que incide es más en la pista auditoría. Si a nosotros el vehículo se ha vendido por 30.000 euros, el concesionario ha dado 10.000 y ha financiado 20, lo que esperamos es la transferencia de 20.000 euros de la financiera al punto de venta o al concesionario. Aparte de lo que ha comentado Gemma, de que a lo mejor en esa transferencia pues la financiera paga varios vehículos y debe venir desglosado qué es lo que se está pagando para identificar que nuestro vehículo está dentro de esa transferencia, también nos encontramos este tipo de casos, que son, digamos, compensaciones entre dos entidades. Se hace mensual o trimestral, o bueno, ya dependiendo de cada caso, y un poco, por decirlo básico, es si tú me debes 30 y yo te debo 10, pues al final lo que me debes son 20 y me pagas 20, no me vas a pagar 30 para yo pagarte después 10. Vale, perfecto, pero claro, nosotros ahí perdemos la pista auditoría. Entonces lo que necesitamos es ese documento donde se especifique, se explique la modalidad y el importe correspondiente a la compensación en el periodo que se encuentra la operación. Ya lo hemos visto, que hay entidades que lo están haciendo muy bien, donde nos desglosan el debe y el haber y finalmente lo que le debe uno a otro. Y ese es el valor de la transferencia, del justificante de la transferencia que nos aporta. Bueno, pues perfecto. Nosotros ya lo tenemos cerrado y es válido. Nosotros no exigimos ni pedimos que sea una forma de pago. Cada vez en el mercado hay más tipos de pagos y modalidades de financiación y demás, y por supuesto se admiten todas. Pero, digamos, poner un poco en nuestro lugar cuando vayas a enviar la documentación, es decir, esta persona que va a mirar puede cerrar el círculo y tener la pista de auditoría de qué se está pagando, qué es lo que se está pagando y quién y cómo. Sí, pues entonces perfecto. Pero si no, siempre hará falta meter un nuevo documento explicativo o que cierre esa pista de auditoría. De acuerdo, gracias. Vale, entonces, bueno, continuamos. La cuenta justificativa es también, bueno, digamos que es como el documento, el centro, ¿no? de la justificación de las ayudas, ¿no? Siempre esa cuenta justificativa. Entonces, los datos, siempre que la cuenta justificativa se rellena en la plataforma. Yo voy rellenando todas las casillas, las pestañas que me aparecen. Entonces, esos datos siempre tienen que, evidentemente, coincidir con los datos de número de facturas, los importes, las fechas, los datos del beneficiario, ¿vale? Aunque os parezca una cosa banal, lo vuelvo a repetir, si lo hemos reflejado aquí es porque vienen muchas incidencias que no coincide, algún baile de números y, bueno, pues igual, lo mismo, ¿no? O sea, en nuestro día a día nos come, pero al final, si me centro un poco, lo hago, pues me evito esa doble y triple vuelta, ¿no? Con el consiguiente mareo y luego aparte también con el riesgo que conlleva el hacer las cosas
de manera con incidencias que al final puedo incurrir incluso en una pérdida de derecho de cobro, ¿no? Entonces, vamos a ver, sabiendo lo que tengo que hacer, seguro que se hace bien, ¿no? Eso, y luego también el tema de lo que he comentado al principio, ¿no? Lo de que la cuenta bancaria tiene que estar dada de alta en giro, ¿vale? Y bueno, aquí en el mismo documento tenéis el enlace a la guía que os he comentado de cómo se dan de alta las cuentas en giro. Y aquí lo tenéis accesible, ¿vale? Entonces, bueno, yo en esto no me voy a detener, ¿vale? Entonces, vamos por aquí. Vemos, vale, tenemos algunas pantallitas de la cuenta justificativa. Había algunas preguntas, nos habéis canalizado de cómo rellenar algunos datos. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas, la primera, ¿no? Algunas capturas de pantalla de lo que yo me encuentro cuando relleno la cuenta justificativa, ¿vale? Entonces aquí, espérate, está bien. Sí, Eso. esto bueno, es muy, muy básico. En esta pestaña que es facturas y justificantes de pago, en el botoncito más verde que os aparece ahí a la derecha arriba, pues vais indicando y metiendo todas las facturas que sean necesarias. Que he visto que una de las cuestiones es si es necesaria la factura de la gestoría de los gastos de matriculación. El caso que he explicado antes es porque la gestoría no le hace una factura al beneficiario, sino que le emite ese cargo, ese importe al concesionario y este es el que le factura al beneficiario. En el caso que no sea así, que directamente la gestoría le haga una factura al beneficiario y este le pague a la gestoría, como es lógico, que es quien ha emitido la factura, esa factura en principio no forma parte de la compraventa del vehículo y no es necesaria aportar. ¿Vale? Eso por un lado. Después aquí, bueno, pues es simple. Aquí vamos introduciendo los datos que nos van pidiendo. No son más que los mismos datos que refleja el PDF de la factura que vais a adjuntar. Aquí lo importante es que cuando tengamos que añadir los justificantes de pago, nos vamos al simbolito del euro, vamos a la otra, Vale. a la otra persona. Nos vamos al simbolito del euro y entonces, sí, vamos a meter los justificantes de pago asociados a esa factura que estoy dando de alta. Entonces, el total de la factura debe estar pagada de una manera o de otra, con transferencia, con financiación y demás. Entonces, pues aquí es donde voy a reflejar cómo se ha pagado esa factura. En este caso hay un pago en metálico y después hay una transferencia bancaria. Una tarjeta bancaria, perdón. En el caso del vehículo que se entrega como un vehículo usado, bueno, pues hay una opción ahí que es vehículo usado en el desplegable tipo justificante. Añadir el documento del contrato o factura de venta del beneficiario hacia el concesionario como justificante de pago en el simbolito de la flechita para juntar, ¿vale? Y después hay aquí dos columnas que son importantes que leamos bien. Son las dos últimas columnas indican importe de pago imputado al proyecto, IVA incluido. Y la siguiente, es verdad que si no se lee, da a entender o parece que es IVA excluido, ¿no? Porque es muy habitual que aparezca así. Pero realmente si lo leemos es importe total del justificante de pago, IVA también incluido. ¿Esto por qué es? Esto es porque quizás el caso de la financiera, que es muy típico, en la que, como he dicho antes, le paga al concesionario 2 vehículos financiados en una sola transferencia, porque lo hace mensualmente, por ejemplo. Muy bien. Entonces, claro, el importe nuestro será de 2.500 euros, como vemos aquí. Ese es el pago que hace la financiera por nuestro vehículo. Pero el justificante que sube la financiera, el PDF, la transferencia es de 3.025. Ahí ya nos hace indicar a nosotros, y con eso nos basta, que hay una parte de esa transferencia que no está destinada al pago del vehículo que estamos incentivando. Porque nosotros cuando cojamos el justificante y veamos que es 3.025, pero que lo que debería pagar era 2.500, nos va a descuadrar. Ya simplemente aquí lo damos por explicado, indicando que esa diferencia es porque se está pagando otra cosa. En este caso puede ser otro vehículo, como ha dicho antes Emma, bueno, porque además, pues me imagino,
Vamos a suponer que ha comprado aparte pues una rueda una vaca para el vehículo o un accesorio que va extra para aparte y el beneficiario lo incluye como pago en la transferencia, pero no es de la factura de la compraventa del vehículo. Pues, Y esto nos aparece esto, en la pestaña de facturas. Y justificante de pago. ¿Qué Claro, ocurre? Que yo esa estoy última aquí, columna... perdón, yo estoy aquí, cuando le doy al euro, me aparece Exacto. esta nueva ya, son los justificantes de esa factura. ¿Vale? Esa última columna no aparece reflejada en la cuenta justificativa. Es así, no es un error. Simplemente lo que aparece es lo que se ha imputado al proyecto. Pero nosotros veremos que vosotros habéis indicado ahí que realmente sí, la transferencia es mayor, pero por cualquier otro motivo. Y ya está. Ya finalmente lo que quería incidir es que tenéis una última pestaña donde podéis descargaros, antes de firmar, aparecen dos botones, firmar y presentar y descargar original. Es muy importante que os descarguéis el original y que comprobéis que los datos que habéis querido introducir están correctamente. La cuenta justificativa finalmente es una serie de tablas donde se reflejan los datos que habéis introducido anteriormente. Pero es importante que veáis que los importes que hay y las operaciones que ha ido haciendo el programa de sumar y los importes aplicados, los justificantes de pago, corresponden con la realidad. Si hay algún error, podéis volver atrás y arreglarlo, pero una vez que firméis, ya no podéis modificarlo y eso supondrá una subsanación y con la pérdida de tiempo. Entonces, la cuenta justificativa, aquí tenemos un poco el resumen en esta foto, ¿no? Están los datos del proyecto, datos de la memoria, yo voy pasando por cada pestaña y voy rellenando las pantallas. Aquí está factura y justificantes, que es la que hemos visto antes. Cuando le doy al euro me sale la de los justificantes de cada factura. Documentos a aportar, pues los que sean necesarios, pues no sé si se ha chatarrado vehículos y tal. Y luego finalmente lo que comenta, ¿no?, mi compañero, primero descargar, revisar y luego ya firmar y presentar. Vale. Bueno, continuamos, vamos un poquito con el tiempo justito, pero a ver, yo espero que esté siendo... Ay, perdonad. Vale, entonces esto respecto a la cuenta justificativa, ¿vale? El enlace a cómo se dan de alta las cuentas en giro, ¿vale? Y ahora... Vale, hasta ahora, básicamente, tanto en la actuación de vehículos como, vamos, aunque estamos centrándonos mucho en vehículos, es todo igual para vehículos y para puntos de recarga. En la cuenta justificativa, perdonadme que haga este pequeño salto por el tiempo que llevamos, porque me gustaría terminar con la cuenta y luego la documentación y, sobre todo, lo más importante, el tema del MRR, ¿no? En el segundo, o sea, en la actuación 2, básicamente lo mismo, ¿no? Las facturas, justificantes de pago, es exactamente igual. Los datos que hay que reflejar en la cuenta justificativa es exactamente lo mismo. El tema de que la cuenta bancaria esté dada de alta en giro. Sin embargo, aquí hay no es una novedad, es un cambio respecto a la actuación de vehículos, y es que la cuenta justificativa de los puntos de recarga tiene que tener detallado el emplazamiento del punto de recarga, indicando las coordenadas, ¿vale? Para cada equipo, para cada punto de recarga. Para ello se tienen que incorporar, se tienen que detallar las coordenadas GPS, ¿vale? Y además está explicado cómo, cómo se tiene que hacer, ¿vale? Incluso, como os digo, en esta misma nota tenéis aquí el enlace a una pequeña ayuda de cómo tengo que sacar las coordenadas, si la foto está realizada con Android o si está con un iPhone o un iPad. O sea, pincho en cada casuística y me dice exactamente cómo lo tengo que hacer. ¿Veis? Si están por un sitio o están por otro. O sea, que es que no sé, no sabemos qué podemos hacer más para intentar que todo esté accesible y sobre todo claro, porque yo también soy consciente, yo a veces me enfrento con cosas que digo, madre mía, tanta información y no sé por dónde empezar, y a veces también es contraproducente. Pero por eso queremos que esté todo fácil, ¿vale? Y claro, ¿no? Entonces, dentro de la complejidad de la gestión de los fondos públicos. Entonces, hemos dicho la cuenta justificativa, los datos que se correspondan con los reales, la cuenta dada de alta en giro, en el caso de los puntos de recarga, las coordenadas, y ahora vamos a documentación adicional que tengo que aportar.
Ahora tenemos documentación, me apunta mi compañero, claro, ahora documentación a aportar ya específica. En el caso de vehículos está dando mucha guerra la documentación acreditativa del vehículo achatarrado, y en el caso de los puntos de recarga lo que me apuntaba era todo el tema del certificado eléctrico, de las licencias, de la puesta en marcha, ahora lo vemos, ¿vale? Entonces, por un lado, los vehículos, la documentación del vehículo achatarrado, el recibo del impuesto de vehículos de tracción mecánica del vehículo achatarrado debidamente abonado al menos desde el ejercicio 2020 hasta el año anterior al de la fecha de la factura de compraventa del vehículo adquirido. Y luego, ojo, esto también me acuerdo de las ediciones anteriores, la fecha del achatarramiento siempre tiene que ser igual o posterior a o bien la fecha de factura o bien la fecha de solicitud del incentivo. La primera de esas dos fechas, ¿vale? La que se llama, pues la fecha de achatarramiento tiene que cuadrarse con eso, ¿vale? Y esto lo tenemos que aportar en la plataforma, como hemos visto, habrá un apartado que es documentación, ahí lo tendré que aportar, ¿vale? Justo la pestaña anterior al descargar ya el original de la cuenta y firmar y presentar, ¿vale? Esto se refiere a la actuación 1. Como comentaba Miguel, en la documentación acreditativa específica de la actuación número 2, ¿vale? Pues suele dar mucha guerra el tema de la puesta en marcha. Entonces, para cumplir esto, tenemos que aportar el certificado de la instalación eléctrica en baja tensión inscrito en la consejería correspondiente, con el sello de registro telemático de la Junta, ¿vale? La memoria de diseño que acompaña al documento anterior, firmada por técnico competente, y además el esquema unifilar y el plano de situación de la instalación, ¿vale? Todo esto nos estamos encontrando a veces que no se aporta, o sea, lo que se aporta es la solicitud de haber pedido esa puesta en marcha, y lo que se tiene que aportar, o sea, yo cuando hago esa solicitud, a mí la consejería, la administración, lo que me devuelve un documento, ¿vale? En el que ya aparece como que ya está presentado y pagado, ¿no? Con un código. Entonces, es ese documento que a mí me devuelven el que yo tengo que presentar aquí, no mi solicitud, sino el documento que a mí me devuelven. Pues simplemente eso está generando muchísimas incidencias. Pues fijaos, si lo conocemos, pues aportamos directamente el bueno, ¿no? Porque lógicamente se tiene, ¿no? Luego, el tema de las licencias de obras, ¿no? Bueno, pues aquí lo de siempre, aquí aunque ha habido un documento, o sea, un Real Decreto Ley que flexibiliza, esto es una competencia municipal y siempre se tiene que aportar. Nosotros tenemos que pedirlo. Ahora bien, ya depende del ayuntamiento en el que se ha instalado, ¿vale? Donde está emplazado el punto de recarga, pues que o bien le dice que hay una exención en ese trámite, que vale con una declaración responsable, o que efectivamente se tiene que aportar la licencia de obra. Caben esas tres casuísticas, pero aquí se tienen que aportar cualesquiera de ellas, donde estemos en el caso. Como os digo, esto es una competencia municipal, pero en función del ayuntamiento, como os digo, pues estaremos en un caso o en otro, y lógicamente también dependiendo de la envergadura del proyecto. No es lo mismo un punto de recarga en mi parque en particular a pues, una instalación de carga rápida, de acceso público, lógicamente, ¿no? Igualmente, tenemos un documento específico en el que se aclara todo esto, ¿no? Licencias y autorizaciones, y además le voy a dar accesible en web, accesible, ¿veis? Y está aquí, pues todo, hemos intentado todo recogido, ¿no? Para las infraestructuras de puntos de recarga, cosas a tener en cuenta, o sea, creemos que, bueno, que está toda la información ahí disponible, ¿vale? Ya digo, lo tenéis todo enlazado en la nota que habíamos enviado, ¿vale? Entonces, bueno, vamos. Vale, hemos visto facturas, justificantes, la cuenta, el tema del giro, la documentación adicional que nos está dando más guerra. A veces también hay otra documentación adicional, pero vamos, en general vienen bien. Esto que os he comentado es lo que suele venir, lo que está dando más guerra, ¿no? Lo que se suele repetir más. Luego, lo que sí quiero aclarar, a ver, el tema de los documentos, estos DACI, DCI, declaración de compromiso de ejecución, cesión de datos. Vamos a ver. Estos documentos, esto está también en todas, ¿eh? En la actuación 1, en la actuación 2,
Y vamos, no solo en MOVE, esto está en todos los programas de ayuda que lleven fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estos documentos, yo tengo aquí vamos, lo primero y fundamental, siempre tienen que venir identificados. Volvemos a al espíritu desde el inicio. La pista de auditoría. A mí me viene un documento en un expediente, tiene que estar identificado el número de expediente y además tiene que estar firmado por quien lo tiene que firmar. En particular esto, el beneficiario de la ayuda. ¿Vale? Básico. Número de expediente y bien firmado por el beneficiario de la ayuda. Y ahora, estos documentos, me he sacado yo aquí también. Estos están accesibles en la plataforma, ¿vale? Pero, por ejemplo, bueno, el de cesión de datos, son documentos de bueno, pues con esta pinta, digamos, ¿no? Tiene que aparecer, está la plantilla, digamos, para facilitar y con lo que tiene que venir. La declaración de cesión, sí, o sea, el número de expediente, identificado la persona beneficiaria, el nombre y el DNI, el CIF, ¿vale? Del beneficiario y correctamente firmado, ¿vale? Y bueno, pues es que estos son unos requisitos que nos exigen los fondos, con lo cual lo tenemos que aportar. O sea, es que no tiene más. Esto es la cesión de datos. Tenemos otro que es el compromiso de ejecución. Igualmente, esto lo vais a encontrar disponible en la plataforma y os lo vais a encontrar así. Y habrá que rellenar lo que está en amarillo. ¿Vale? Número de expediente, razón, DNI, bueno, y firmado, bueno, pues depende de si es una empresa o, pues, bueno, pues el representante o si es una persona física, ¿vale? Estos dos documentos, la cesión de datos y la declaración de compromiso. Y por último, uno de estos dos, o bien DACI o DCI. ¿Esto qué es? Estos son tres documentos, ¿vale? Los dos que hemos dicho antes y uno de estos dos, no los dos. Nos estamos encontrando casos que vienen los dos. Entonces, estos documentos voy a intentar explicar un poco lo que es. Es declaración de ausencia de un conflicto de interés. Este es uno, ¿vale? Cuando no hay conflicto de intereses ninguno, o sea, yo soy beneficiario de la ayuda, yo he pedido la ayuda para un vehículo, soy beneficiario, por tanto tengo que firmarlo, ¿vale? Y estoy diciendo que yo no tengo ningún conflicto de interés por yo haber pedido mi ayuda con los intereses del origen de los fondos, ¿no? Que digamos que es pues, esta financiación europea, este plan de recuperación, este mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿no? Entonces, esto tiene unos objetivos que, bueno, pues emplear el dinero público para, pues bueno, en este caso es para fomentar una movilidad eléctrica más sostenible, ¿vale? Y yo no tengo ningún conflicto de interés con esos objetivos, con lo cual yo como beneficiaria de la ayuda lo firmo y lo entrego. Perdona, que es que no, es que yo tengo un conflicto de interés porque es que, bueno, en general es que este documento, bueno, es muy raro, ¿no? Pero bueno, cuando existe un posible conflicto de intereses respecto a esos objetivos de esa financiación europea, bueno, pues porque haya algún tipo es que estos son casos de fraude, esos son casos muy extraños, pero bueno, tenemos que ponerlo a disposición porque esto es una exigencia del fondo, como os digo, y esto tiene que quedar en el expediente y tiene que quedar en el expediente firmado por el beneficiario, uno u otro, ¿vale? No los dos, porque cuando recibimos los dos, pues aquí ya volvemos otra vez y ahora nosotros con cuál nos quedamos. Tenemos que pedir explicaciones con otra vez la vuelta, ¿vale? Entonces un poco yo quería, sobre todo esto, que quedara muy claro. Este tema de la ausencia de conflicto de intereses o de la existencia de conflicto de interés, entiendo que es un poquito raro, pero... Sí, solo que si, bueno, si se diera el caso que si hubiera un posible conflicto de interés, si vemos al final del documento, bueno, si es el caso, hay que rellenarlo completo y explicar bien el motivo de esa posible incidencia, pero ya decimos que será un caso, bueno, entendemos que mínimo de lo que se dé, ¿no? Normalmente, pues, será el de ausencia de conflicto y será el único que hay que aportar. Vale, yo creo que vamos, me he clavado al tiempo.
No sé si he ido rápida, no sé, pero vamos, entendimos aquí en la casa que era necesario pues tener esta reunión. A ver, voy a quitar, ¿no? Aquí sí, quería que he visto algunas preguntas bastante relacionadas con el tema de giro, supongo que un poco por desconocimiento. No hay ningún problema. O sea, el tema de giro es el beneficiario, es el que va a recibir la ayuda en su cuenta bancaria y es él, lógicamente, el que tiene que dar de alta en el sistema giro esa cuenta. Lo puede hacer en cualquier momento del proceso. Debe hacerlo antes de que nosotros vayamos a hacer, digamos, la transferencia del dinero. Si no se ha dado de alta ya, como pregunta algún compañero aquí que está preocupado, no hay ningún problema, ni el expediente hay que retrotraerlo, ni cerrarlo, ni nada. Simplemente cuando iremos a pagar nos saltará esa alarma informática que no está dado de alta y solicitaremos que se dé. Pero para no retrasar eso, hay que indicarle al beneficiario que lo antes posible, que eso se hace normalmente, bueno, si tiene certificado digital a través de internet, ¿no? Que no hay que ir a ningún sitio físicamente y muy rápido, un proceso súper rápido. Vale, lo tenemos, además ya os digo, en la nota tenéis el enlace y cómo se hace, ¿no? Vamos, que no sé, no. Vamos a revisar. ¿Cómo? Sí, vamos a revisar un poco las preguntas que habéis volcado y las que, bueno, veamos que no están aquí, que son de interés, pues evidentemente las enviamos y no sé, yo espero que haya sido de interés para todos. Vamos a ser escrupulosos con el tiempo, no queremos tampoco hacer perder más y bueno, sé que están, pues bueno, como digo, las asociaciones a través de ellas igualmente, si estimáis, oye, pues un taller de facturación, un taller de justificantes de pago, de contrato de financiación, no sé, de las licencias, en la medida en que esté en nuestra mano, como sabéis, pues estamos a disposición para facilitar, agilizar y bueno, y como siempre hemos dicho, intentar incidencias mínimas, o sea, que llegue todo lo más limpio posible para que podamos abonar lo antes posible, que es lo que todos deseamos. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues nada, ya os enviamos, bueno, pues el enlace, la información, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestro interés, ¿vale? Así que nada, pues buena tarde y ya hasta pronto. Gracias. Gracias, Miguel.